Señores, hablábamos en la primera parte con el doctor Hanna sobre la genética, que uno no la elige, pero hay algunos que tienen suerte. Nosotros tenemos un invitado que es médico, es oftalmólogo, es exitoso en ambas cosas. Su padre es un judío, fue un judío banquero, no tiene nada que ver con la medicina. Y su madre, una poetisa dominicana. Y él, como no podía desperdiciar... Eso es buena suerte. Como no podía desperdiciar... Eso es verdad. Eso es buena suerte. Yo suscribo suerte, eso. Buena suerte. Claro. Y tiene varios tomos sobre medicina dominicana. Varios tomos, son 3 o 4 ya. Van 15. Y más de 10 publicaciones, dentro de las que están las últimas, que son trabajos sobre la historia de la medicina dominicana. Es Facultad de Medicina, Programa de Historia de la Medicina, el 6º curso. Profesor Heriberto Peter. Historia de la Medicina Española en República Dominicana, ¿verdad? Historia de los congresos médicos desde 1911, que no sabía que fue el primero. Hasta 1961, una etapa, ¿verdad? Ahora el Congreso Médico tiene otra connotación que es interesantísima. Lo pagan otros. Que Es otro tema. yo creo que puede ser motivo de otro programa. Y se trata de la forma en que los laboratorios farmacéuticos premian, recompensan o ayudan a algunos médicos sin violar Código de ética. la ética o parte de ella. Eso se está en discusión. Realmente el médico ha llegado a una situación económica diferente a lo que muchos piensan, decirlo al doctor Hanna, que como médico no hay nadie que se haya enriquecido. Sí existen historias de médicos dominicanos o que eran hijos de ricos o que invirtieron bien sus chelitos y la suerte lo hizo que las propiedades se hayan reevaluado en una forma inesperada. Aquí hay médicos que trabajaban 24 horas, 40 años y compraban propiedades en las afueras de la ciudad. Hoy esas afueras de la ciudad son Arroyo Hondo, Naco, Piantini, y resulta que sus hijos son muy, muy ricos. ¿Por qué no volvemos a Norm Stern, que ya tiene aquí media hora? Yo feliz, ¿eh? No hay problema, el doctor Stern. Herbert, tú me dices Norberto, no, Herbert Stern, oftalmólogo. Doctor, la oftalmología, vamos primero por ahí, es una profesión élite, y díganos qué es una profesión élite, porque en Estados Unidos la es. No, yo no considero que sea una profesión élite. Yo pienso que también es una gran suerte poder ser oftalmólogo, porque la oftalmología combina varias cosas. Combina la clínica, combina la parte quirúrgica y la tecnología avanza muy rápido en oftalmología, o sea que es una profesión... Creo que es la única especialidad que ve el ojo sano y el ojo enfermo. Sí, o sea, y tratamos todo, lo clínico, lo quirúrgico, que es una gran ventaja. Un gastroenterólogo se encuentra un caso que hay que operar y tiene que referirlo a un cirujano, o sea, nosotros lo hacemos todo y eso es una gran ventaja. No, y los avances tecnológicos en español. Bueno, comenzando con que todo el mundo tiene 2 ojos. Sí. Todo el mundo tiene ojos que no son solamente para mirar, que son para ver, son cámaras que ven en 3 dimensiones, en diferentes colores. La creación de Dios más fina está en los ojos. En la visión. Como prolongación del cerebro. Y ahora, en esta época de pandemia, ha sido tremendamente impactada por la pandemia. Nosotros establecemos que alrededor del 80 al 85% de lo que recibimos del exterior viene por la visión. Pero ahora, en estos últimos meses de pandemia, hemos visto una cantidad enorme de personas que tienen que cambiar su receta, que no están viendo bien, que tienen ojos secos, debido al abuso que hacemos de los ojos. Estamos continuamente con un teléfono, una tableta, computadora, televisión, y eso ha hecho que muchas personas han tenido cambios importantes en la visión y necesitan más los lentes que los necesitaban hace 2 años.
es un cambio real de la pandemia. La realidad es que la población mundial ha envejecido. Y el envejecimiento frecuentemente comienza por los ojos. Tu piel se ve bonita, todavía tiene mucho pelo, pero ya comienza la presbicia, a tener dificultades para leer y todo eso. Y van al médico primero, al oftalmólogo. Ahí hay otra cosa en ese sentido. Nosotros tenemos en la receta de los lentes la diferencia entre nuestro defecto real y lo que el ojo es capaz de acomodar. O sea, una persona puede nacer con -5, pero si compensa 2 o 3, puede usar 2, ¿verdad? Cuando se utilizan dispositivos electrónicos, tipo teléfonos, tabletas, el cerebro detecta esos pequeños cambios que no habíamos detectado antes. Y es necesario estar ajustando más los lentes. Y por otro lado, somos cada vez más dependientes del uso de lentes. Antes una persona puede decir, bueno, yo uso mi lente a veces para trabajar, ahora no. Ahora, como estamos el día entero dependiendo de nuestra visión, tenemos que utilizar más el lente y hemos visto, sobre todo en pacientes jóvenes, que también hemos visto un aumento de los casos de ojo seco en pacientes jóvenes que antes no veíamos. Y eso es la pandemia. No, y el mundo se puso demandante. Entonces la córnea, que era casi sagrada, ahora se opera todos los días. Ya hay córnea artificial. Sí. Ya viene. Y si no quieres te la trasplanto. O sea, todo cambió. En oftalmología más rápido que inclusive que en cardiología. Sí, de hecho yo estoy preparando un trabajo para el Congreso de Oftalmología sobre inteligencia artificial. Y el book insignia de la inteligencia artificial ahora mismo es la oftalmología. Claro. Y las imágenes en oftalmología es lo que va más avanzado. Doctor, usted ha tenido oportunidad de revisar, estudiar más que mucha gente, porque parte del reconocimiento tuvo que ver mucho con el trabajo de historia de la medicina, porque realmente el doctor Stern tiene suficiente mérito para ser reconocido como oftalmólogo, pero un trabajo enorme de recopilación, investigación en medicina. Nos puede hablar de las etapas de la medicina. Por ejemplo, el doctor Hanna tuvo la oportunidad, el privilegio, la suerte, y ahí sí hablamos de suerte, de ser un practicante activo del IDSS o de la Caja Dominicana de Seguros Sociales del 55, 56, sí. Y después de ser del director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales en el 2000. Es decir, que tener esa condición no es fácil, pero además tuvo el privilegio de irse en el 60 a Estados Unidos a especializarse y fue hasta Cleveland Clinic. Es decir, que tuvo toda la experiencia. Ese médico regresa y hoy está ejerciendo 60 años y pico de ejercicio de la medicina y nos presenta, él tiene esa experiencia, pero usted que la ha estudiado, ese médico que a veces el doctor Lebrón nos daba historia de la medicina. Entonces Mariano Lebrón Sabiñón. Pero cuando faltaba un profesor, él daba cualquier materia. Claro. Y teníamos un Gómez Rodríguez, que era el poeta de Cecil, ¿verdad? El tipo una de las mentes recitaba de memoria las enfermedades. Gilberto Gómez Rodríguez. Tenemos a Capellán, a Pérez Plácido, a Mairení, a Goico, que eran maestros de pintura. Claro. Te pintaban unos huesos y unos músculos que no aparecen ni en los libros de anatomía. Mairení Cabral fue profesor de la Escuela de Bellas Artes cuando se inauguró. Él fue profesor de dibujo anatómico. Sí, pero por ejemplo, usted cogía los dibujos de Pérez Plácido. Nadie lo tocaba. Que embriología, todo imaginación, y te lo ponía en un pizarrón. La pregunta es, ese médico, ese proceso en que tú te gradúas, te especializas, te habilitan, te dan un número en una compañía de seguro, te tiene que actualizar y tienes que vivir en un ambiente en que ya tú no eres un médico
que la gente espera que un limpiabota, tú no le puedes dar un peso a un limpiabota porque no parece médico, ¿verdad? Creen que tú eres rico, pero hay médicos que no pueden comprar un consultorio. Doctor, ese proceso de la evolución del médico, en que tiene que seguir dedicando tiempo a la actualización. A mí me dicen, ¿tú eres médico? Digo yo, no, yo soy graduado en medicina. Doctor en medicina. No, graduado doctor en medicina, pero eso pasó a la historia. Hay que coger y hacer lo que el señor hace, que todas las noches tiene que dedicarle 2 o 3 horas a leer. A su especialidad, porque no le da tiempo para actuar como usted en medicina. Sí, realmente ha habido un gran cambio. Del médico que podía hacerlo todo o que tenía que hacerlo todo, pero realmente ese todo que se sabía era relativamente pequeño. Ahora, por ejemplo, cada especialidad tiene subespecialidades y cada una es muy compleja, lo cual hace cada vez más difícil que un médico X pueda tratarlo todo. Pero a través de la historia podemos aprender cómo hemos ido evolucionando y en qué podríamos mejorar. En el año 70, en el país había 1.000 médicos, en todo el país. Hoy somos cerca de 40.000. Entonces es necesario, desde el año 63 yo he encontrado trabajos diciendo hay que controlar la cantidad de médicos, o sea, fíjate, el año 63, de Angeolo Betancourt, me acuerdo el nombre de ese médico. Y realmente tenemos que hacer un planteamiento de qué necesitamos, qué queremos, porque si no va a ser imposible. Si seguimos formando médicos, esos médicos no van a tener una capacidad adquisitiva como merece el médico dominicano, que realmente a lo largo de la historia ha sido un personaje siempre presente. Y fíjate cómo yo llego ahora en la mañana y toda la conversación ha sido sobre médicos que han impactado en la vida de las personas. Sin embargo, el médico no ha tenido ese reconocimiento, que fue lo que yo dije en las palabras de agradecimiento. Y lo otro es lo difícil que es conseguir información de los médicos, de los familiares de los médicos. O sea, esa persona que el doctor fulano, pero cuando tú le dices, mira, mándame información de tu abuelo, mándame información de... no tienen, o hay el médico tiene como que vivir en esa discreción, en esa sombra, pero no se le ha dado la clave. Por ejemplo, Heriberto Valdés, todo el que es de San Carlos recuerda al doctor Valdés, Heriberto Valdés, no el doctor Valdés el oftalmólogo. Heriberto Valdés era el médico de San Carlos, era un médico que atendía en los años 40, atendía a la población, iba en su coche de caballos, y todos los que son de San Carlos de esa época lo recuerdan, porque atendía a todo el mundo. Sin embargo, la población como tal espera del médico todo, pero no le damos el reconocimiento. Eso lo hemos visto a través de la historia. Sí, pero doctor, a lo mejor usted está escribiendo más rápido del tiempo que yo puedo dedicar a leer, y a lo mejor esto está escrito, pero mucha gente ve nombres de hospitales. Ahora mismo, Luis Eduardo Aybar, Morgan, Luis Morillo King en La Vega, doctor Musa en San Pedro, doctor Llor en San Pedro, doctor Vélez en Romana, Félix Goico aquí, Heriberto Peter, etcétera. Pero hay cosas que las personas no... Hoy mismo estaban discutiendo sobre Charles Sommer y Corporán de los Santos. ¿Se merece Charles Sommer una calle? Sí. Una avenida. Una avenida. Bueno, el asunto se la merece Corporán. Entonces entra en eso. Mucha gente no sabe quién era Charles Morgan y quién era Marión. Claro. ¿Y por qué tienen esos nombres? Que no es por la misma razón que se llama Instituto de Cáncer Heriberto Peter. Claro. Y están pegados uno de otro, pero la razón no se sabe. ¿Está el libro en función de los nombres de los hospitales? Bueno, a través en la Sociedad de Historia de la Medicina hemos iniciado ese proceso y dimos una charla el año pasado en el Hospital Arturo Grullón, para decirle a los médicos del Hospital Arturo Grullón quién fue Arturo Grullón. Lo hicimos en el Hospital Ramón de Lara. ¿Y puede haber hospitales con nombres de no médicos? Sí, claro, o sea, porque es una potestad del Poder Ejecutivo. No, pero existen. Sí, Salvador Begotier no es médico. Sí, Salvador, sí. Ese no es el doctor... sí. Ah, no. No, sin embargo, no hay un hospital de Filló, ¿verdad? No,
No. Hay un hospital, por ejemplo, José María Cabral Ibáez no era médico. No era. No. Estrella Ureña no era médico. No. El padre Fantino. ¿Es médico? Sí, Toribio Bencón es médico. El padre Fantino Montecristi no era médico. Entonces. El padre Villini tampoco. Bueno, pero hacía de todo el padre Villini. Pero bueno, todo eso se puede ir trabajando. Y de hecho, nosotros estamos tratando por el Morgan. Nadie sabe por qué se llama Morgan. William Morgan. Bueno, y no era el mismo que Barney Morgan. Porque Barney Morgan. Barney Morgan fue el fundador del Hospital Internacional, donde estaba el Colegio Evangélico Central. Ese donde estaba Damirón, donde llevaron a Víctor Lirio. Exactamente, que eso fue después la Clínica Internacional. Sí. William Morgan era un otorrino americano que operó la amígdala Ramphis, entonces, y operó mucha gente, entonces se le puso el nombre. Y es precisamente Mairení Cabral, que eso también hay que decirlo, fue director de ese hospital desde el año 57 hasta el 79. Sí. Mairení Cabral pasó desde la época Trujillo, la post-Trujillo, Revolución, Balaguer, y siguió ahí por la gran labor que hizo. Y había la costumbre de que siempre los directores eran cirujanos. El padre Villini siempre tuvo cirujano hasta Nicolás Pichardo, que fue el primer no cirujano. ¿Por qué en Estados Unidos hay como un jefe de medicina militar que se llama el cirujano o el médico? Chief surgeon. ¿Qué es eso? El cirujano general. El cirujano general, the general surgeon, es el médico equivalente al ministro de salud aquí, que traza pautas en la rectoría del sector salud, pero no administra nada ni dirige nada. Pero porque había una dominicana que fue jefa de eso. Sí, muy buena. Mira, un comentario sobre el médico en el exterior que frecuentemente se nos olvida. El 60% de los médicos dominicanos en el exterior sueñan con regresar a Santo Domingo. Los que emigraron en el 60 hasta el 70 sabía que aquí no había condiciones generales para volver a trabajar en hospitales como es en Estados Unidos. Claro. Sin embargo, luego de un cambio de gobierno y a nivel del presidente Fernández, se equipan los hospitales públicos mejor que las clínicas privadas. Sí. Y comienza a despertarse en Estados Unidos y en Europa la idea de que sí, ya tú puedes retornar, que aquí hay equipos, que aquí hay procedimientos que tú puedes utilizar. Esto que está diciendo el doctor Hanna tienen diferentes lecturas. Por ejemplo, momentos en que los Estados Unidos abren la posibilidad de recibir médicos extranjeros para entrenamiento. Vietnam y Corea. Cuando el problema de Vietnam y Corea. Pero también tiene que ver cuando terminan el regreso que está. Todo el mundo sueña, pero se encuentran. ¿Estás casado con americano o con dominicano? Eso pesa mucho. Claro. La gente no sabe, pero eso pesa mucho. Segundo, cuando llegas después de haber tenido inclusive BOAR en Estados Unidos, en que tú tienes seguro, en cualquier médico que tiene un BOAR y trabaja, se mete $200,000 o $300,000 al año, cosa que no consigue. Entonces empieza a hacer arretazo. Yo soy profesor de la UAS. Conseguí la materia en la UNFU y voy a dar en UNIBE. Aquí hay profesores de 3 universidades. Claro. Número 2, conseguir en la mañana un trabajo en salud pública, asimilado en la Fuerza Aérea y posiblemente, eso era antes, ya no, y por la tarde mi consultorio. Entonces, eso es un problema del médico que regresa. Julio, cuando regresa, él regresa con un estatus social en Estados Unidos por ahí, pero la familia que él tiene aquí vive de aquel lado, en condiciones muy primitivas, muy primarias. Y la americana ve eso. Claro. Y de repente comienza a rechazar la idea de compartir todo lo tuyo con la familia del esposo. Eso es uno de los problemas principales en que el médico no pueda realmente... Que el nivel de vida de su familia aquí no es el que él tenía allá. No, de ninguna manera. Sí, pero tenía una ventaja, doctor. Allá nadie lo conocía, aquí todo el mundo lo conoce. Cree uno que te conoce. Esto ya es un país de... Cuando uno se fue, cuando yo me fui en el 60, había 500,000 personas en la capital. Doctor, la primera pregunta fue la oftalmología como profesión élite. En Estados Unidos tiene cierta área, y el doctor Hanna lo sabe, que inclusive nosotros tenemos experiencia de un médico amigo que logró cierta inclusión en ciertos sectores oftalmológicos por relaciones
de ese tipo, ¿verdad? Sí, Comienza con la residencia de oftalmología. claro. Yo tengo amigos que son cirujanos general, Sí. 8 años en ejercicio, 10 años, buena posición económica, no necesita sueldo, quiere hacer una residencia en oftalmología, tiene que esperar 5 años. Esperar. 5 Para años. poder entrar. Esperar para poder entrar. ¿Cuántos hospitales tienen residencia en oftalmología? De cada 10 hospitales comunitarios, 1 tiene residencia en oftalmología. O sea, es muy selectiva, yo no digo que es exclusiva. Doctor, pero los ojos los tiene todo el mundo y tenemos 2 ojos. Está bien, y tenemos 2 brazos, y hay muchos ortopedistas, y tenemos 2 estómagos, y hay pero Ojo. en la oftalmología es una experiencia muy difícil. Sí. Y reservada generalmente a médicos americanos. Doctor, el oftalmólogo es de los pocos médicos que hacen cirugía oftalmológica que no han querido girar hacia la cirugía plástica. ¿Usted ha percibido que en términos generales, por ejemplo, el dermatólogo quiere hacer implante de pelo, el otorrino quiere hacer tabique? Sí. Realmente es por mejorar sus ingresos. Hay una parte de la oftalmología que es la oculoplastia. Que Cirugía de párpados, sí. Sí, cirugía de párpado, que es una cirugía estética a veces y funcional otras. O sea, nosotros hacemos un tipo de cirugía de párpados que, aunque puede tener un aspecto estético, pero realmente es funcional. Y no voy a entrar en polémica, pero creo que lo manejamos mejor que incluso un cirujano plástico, la parte Bueno, de yo los párpados. tuve una experiencia, que la puedo decir, tuve una cirugía de desprendimiento de retina en que tuvieron que hacer el bóquel, es decir, Sí, sí, sí. apretar el globo. ocular, pero tuvieron que hacer una separación del párpado izquierdo. Sí. Y eso produjo con un tiempecito que se cayó el párpado. Sí, una tosis. A unos viejos se le caen muchas cosas, pero ahí me refiero al párpado. No, pero también, Doctor, esa es una en el cirugía, tema- por ejemplo, para las personas Dame terminar. que no cierran. El tema de el ojo, cuando fui donde Patipas, que me mandó Salomón Melgen, Sí. me dijo, no, tienen que ser los 2 párpados. ¿Por qué? Por la estética, para que se vean similares los dos. Si te tocan uno, te tocan el otro, vas a tener un desbalance. Y ya también se quiere hacer que quede bien. Sí, alguien puede tener problemas oftalmológicos por no cerrar bien los párpados o Claro. a la hora de dormir, de descansar. Claro. Hay gente que duerme O con- nace. hay gente que duerme con los ojos medio Es abiertos. una causa de Joaquín sequedad. Balaguer, señores. O nace. Joaquín Balaguer no. Sí, Era luz baja que tenía. Claro. Sí. sí. Hasta que lo operaron, Le levantaron los párpados. después levantaron los O párpados. nace tenía lentes especiales Sí, pero, que le mantenían los párpados Pero abiertos. tiene una miastenia. No, Ya, tenía. eso es otra cosa. Sí. Él tenía- Pero de párpado, ¿verdad? Afecta al párpado, una El enfermedad primer muscular. síntoma. Son muchos los músculos de los párpados. Sí, claro. No, pero el primer síntoma es la caída del párpado. Pero síntoma nada más. Después tiene ya miastenia en todo el cuerpo. Claro. Al tragar, al caminar, al comer, todo. Mucha gente muere de miastenia grave. Claro. Doctor, la economía del médico con la seguridad social, ¿ha mejorado o ha empeorado? Eso es un tema. Mira, yo he dado muchas veces seminarios, porque a nosotros los médicos nadie nos enseña cómo manejar el consultorio médico. Eso es tabú. Nadie te dice, yo me acuerdo cuando yo abrí mi consultorio en el año 89 en la Abel González, que don Juan Daujares, que era mi médico papá, me dio ciertos consejos de cómo llevar los libros. Nadie cómo hacer. te enseña muchas Nadie cosas. te Jiménez. enseña, Nadie nadie. te enseña a lavarte las manos. Es lo que te digo, o sea, son cosas como que se asumen, pero nadie te dice, y con todo este asunto de la seguridad social y todo esto, nadie te En Estados prepara. Unidos hay una publicación mensual que se llama Medical Economics, Claro, que te dice cómo manejar la secretaria. Consultorio. La secretaria. Todo. ¿Quién es la persona que tú tienes que tener cuidado? Si llega muy temprano o si se va muy tarde. ¿Cómo se invierte? ¿En qué ¿Y se por qué invierte? los médicos hacen de que una corporación de ellos mismos? Bueno, es una forma de protegerse, pero tiene que incluir a todos los empleados del consultorio. Doctor, ¿usted está conforme con las inclusiones y las tarifas que hacen en oftalmología las compañías de seguro? se puede mejorar. ¿Se puede? Se deben mejorar. Pero es economía de volumen, doctor. Claro, pero ahí hay un gran error. Economía de volumen puede ser si yo como prestador doy volumen, pero a mí me pagan por un servicio como si yo diera 1000 servicios, y eso no es verdad. O sea, nosotros, cuando dice economía de volumen, se refiere a todos los prestadores, pero yo no veo 1000 pacientes, yo veo uno.
Sin embargo, me quieren pagar, porque sé que es volumen, igual que a 1000 prestadores. Ahí hay un asunto que se debe reconsiderar. Mi querido amigo y hermano, colega, amigo, hermano de toda la vida, Heber, yo no quiero crearle problemas. Es la oftalmología tan abusiva en el ejercicio privado que hay tantos consultorios de instituciones caritativas, evangélicos y esas cosas, por lo caro que es la oftalmología. No, yo no creo que sea por lo caro, creo que es por la necesidad, como estamos Del hablando. ojo. Todo el mundo tiene problemas visuales. ¿Cuánto cuesta equipar a una oficina de oftalmólogo, incluyendo todo el aparataje que necesita? Depende de dónde quieras llegar. Lo básico te puede costar 10, 12, 15 mil dólares. Quiere decir Lo más que básico. un oftalmólogo sin equipo no puede trabajar. Necesita los equipos para trabajar. Es de las pocas cosas, de las cosas que se necesitan. No necesitamos una lámpara hendidura, necesitamos Todos tomar la los presión del ojo. oftalmólogos son cirujanos. Actualmente sí. Ya Doctor, venga cada rato porque los ojos es una parte importante. Siempre es feliz de venir. Optómetras, los que no son cirujanos. Todos Aquí estos no hay libros están optómetros. en el No hay cuesta ya. del libro. No, ¿eh? nunca ha habido. Hay Estos 3 libros- casos. Había un Pichardo que estaba... Hay 3 casos, pero no hay la carrera. Ajá, Y es una diferencia de lo que va a venir pronto y tenemos que prepararnos para eso. Y los libros del doctor Stern están en cuesta del libro. Historia de los congresos médicos, historia de la medicina española en la República Dominicana, trabajo sobre la historia de la medicina dominicana y la historia de la medicina dominicana, que son 4 tomos. Una Dos. historia de los médicos árabes en República Dominicana. Esa es Es otra. interesantísimo. Hay un trabajo de los años 30. ¿sí? Mucho trabajo. Y judío hay 2 o 3. Hay más. Judío. Bueno, estamos trabajando en eso ahora. Doctor, gracias. Gracias, tío Víctor. Yo con palestinos. Sí, porque somos hijos de Abraham. Semitas todos. Hijos de Abraham. Tú tienes más.